Hola, hoy nuevamente nos encontramos para poder desarrollar en el mundo fascinante de la literatura el día de hoy con lo que fue el clasicismo latino o literatura romana. Eso es lo que el día de hoy vamos a conversar. ¿Qué cosa, qué hicieron los romanos para lo que es la literatura? Si hablamos de Roma como tal, tenemos que hablar necesaria y obligadamente de su lengua, la lengua del latín. De allí viene y conocemos como literatura latina. El latín, el idioma quizás más importante dentro de la civilización humana. Inclusive esta lengua tuvo su prolongación después de la caída de Roma. Casi toda la Edad Media tuvo vigencia para luego dar nacimiento a las lenguas romances, que es la que se establece el día de hoy. Es una lengua, imagínense, importantísimo que, de acuerdo a los lingüistas o historiadores del idioma latín, quizá una de las mejores y permanente lengua que se habló en el mundo civilizado. Pero para pena de muchos, podemos decir que esta lengua del latín ya es una lengua muerta. O sea, ningún país en el mundo, ningún estado lo habla. Entonces, ¿pero qué fue entonces la literatura romana? El latín es la lengua más conocida entre las lenguas muertas y debe el nombre a Lacio. Lacio es una región conocida actualmente en Roma o en Italia propiamente. Antigua comarca, allí tiene su nacimiento el latín. Es en Lacio, antigua comarca en Italia, donde se encontraba Roma y fue adoptada posteriormente por los fundadores de ella. Tenía aproximaciones de otros idiomas como el griego, el umbrío, el osco y el etrusco. O sea, todas estas lenguas, antes al latín como el etrusco, el elosco, el umbrío y el griego también, constituyen y nace una nueva lengua llamada el latín. Y con aportaciones también de algunos dialectos que han concurrido a la formación de la lengua latina, como el pelasgo o el céltico. Entonces, es una conjunción, una fusión, diríamos, de dialectos y lenguas anteriores al latín para que pueda establecerse y dar como el nombre de el latín. Ahora sí hablaremos propiamente de lo que es el clasicismo latino. ¿Por qué diremos clasicismo? Porque es un clásico. Es esta, como la griega, que posteriormente la cultura se nutre. Por eso se dice el clasicismo. El clásico, ¿quién es? Grecia y Roma. Entonces, hablemos ahora del clasicismo latino, o sea, el clasicismo romano. Es la manifestación de los latinos en el aspecto literario durante la época clásica, la cual refleja en los aspectos fundamentales una imitación de los clásicos griegos. Aquí quiero mencionarles de que los romanos, inicialmente cuando conquistan Grecia, casi todo, en su totalidad, de lo que eran las artes, como la escultura, como la literatura, el canto, la filosofía, inclusive en las matemáticas, todo fue llevado a Roma. Y a los más grandes conocedores griegos de todas estas artes y la ciencia, lo adoptaron. Eran esclavos adoptados, pero con el único propósito de enseñarles a los romanos para que después ellos pongan su sello propio.
¿Cuáles fueron las características de la literatura latina? Sobresale el afán práctico y utilitario. Fue el principal vehículo de transmisión de la literatura griega. Otra de las características diríamos que es el desarrollo de sus géneros. Fue anormal y artificial en relación a Grecia. Surgen primero la prosa y el teatro, y luego la lírica y la épica, un poco desordenados, porque ellos estaban creando sus propias manifestaciones. Cabe mencionar en esta parte de la literatura de los romanos, mencionarles que contribuyeron con un subgénero o un género en su época llamado la sátira. Los griegos no desarrollaron la sátira, fueron los romanos quienes manifestaron ello. La lengua de expresión literaria fue el latín, a diferencia de Grecia, donde existían diversidad de dialectos especializados para cada género. Sí, es muy diferente. Yo les he mencionado que Grecia fue un vasto territorio, pero en este vasto territorio se desarrollaron varios grupos, genes, y de ahí es que nacen los líderes de cada uno de estos, pero todos estaban dentro de lo que era Grecia, como ya les había manifestado en anteriores oportunidades. ¿Quiénes fueron los más grandes representantes del clasicismo latino? Fueron muchísimos, sin olvidarnos que sus etapas de la literatura latina fueron 4. La arcaica, cuando se inicia, después tienen la etapa de oro, quizá la más fecunda en cuanto a desarrollo, como los romanos propiamente, ya con sus manifestaciones. La de plata es donde allí sobresalen quizá los más representativos autores. Y después tenemos ya de la decadencia, ¿no? De la decadencia. Entonces, 4 etapas de la literatura romana que se da o que se establece. Muy bien, entonces hablaremos, ellos están dentro de la etapa de plata, de la etapa de plata. ¿Y quiénes son? Virgilio, quizá por importancia lo pondremos primero. El gran Virgilio. Virgilio, ¿qué escribió? Las bucólicas, la Eneida, quizá es la más trascendental para los romanos, porque en ella habla, por ejemplo, de lo que fue Roma, cómo se fundó Roma, y a través un poco de la historia propiamente relatada o escrita por el gran Virgilio. Y la otra obra es las Geórgicas o Geórgicas, obras importantes del gran Virgilio. Tenemos al gran amigo de Virgilio, un amigo muy bueno, muy querido, el gran Horacio, A comparación de Virgilio, Virgilio desarrolló prosa, o sea, narrativa. En cambio, Horacio fue un poeta, cultivó lo que es el género lírico. Su obra poética no se redujo, por eso hablamos de poesía, al subgénero de la lírica, sino que también tocó otros aspectos del conocimiento. Allí está el gran aporte de los romanos. Apareció, como les vuelvo a repetir, un género o un subgénero llamado, esto dentro de lo que es la poesía, porque también este subgénero se puede dar en el teatro, llamado sátiras, las sátiras. Las sátiras era como una crítica que se hacían a los personajes de esa época, pero en forma burlona, burlesca. Eso es. Los epodos, odas y epístolas, entonces las cartas con Horacio, toma importancia, se constituye también ya en un subgénero de la lírica. Las odas, ni qué decir, composiciones poéticas, pues, ¿no? Las epístolas, y ahí estamos, escrita en latín, la epístola ad Pisones, se constituye en una de sus obras importantes del gran Horacio.
y al gran Ovidio, al gran Ovidio. Ovidio, de algún otro modo, él combinaba perfectamente la poesía con el verso, o sea, con también la prosa, también la prosa. Y ahí, entre su producción literaria, tenemos Amores, entre el año 23 antes de Cristo y 8 antes de Cristo, La Metamorfosis, ojo, no vaya a confundirse con esta obra, la de Franz Kafka. No tiene nada que ver, absolutamente nada, porque son en tiempos diferentes. Pero él puso el nombre de La Metamorfosis y ahí lo tenemos en el latín, 8 en el año 8 antes de Cristo. El arte de amar también está escrito en el latín perfectamente. La Heroidas, Remedia Moris Ibis, Tristitia, y la Epístole Expont. Bueno, mi latín no es muy bueno, pero ahí está. Era una carta que en ese entonces se escribió. Ojo, cómo ya ustedes se están dando cuenta que las cartas escritas por estos literatos se van constituyendo en obras, en nombre de obras, ¿no? Y finalmente fastos. Allí, por ejemplo, tenemos entonces a lo que es la producción de la literatura latina. De este modo estamos concluyendo esta parte importante de la literatura latina. Muchas gracias.